Bendecido día, hermanos, que el Señor de paz los bendiga. Aquí estamos otra vez, el día sigue lluvioso aquí en la ciudad de Neuquén, 10 de la mañana, y un minuto para comenzar con estas charlas bíblicas que tenemos casi cotidianamente. Lo decimos cotidianamente porque hay veces que no podemos salir al aire por distintas razones. Pero bendecimos el nombre del Señor porque hoy el Señor nos dio la oportunidad otra vez de poder abrir los ojos y eh, poder tener este tiempo donde contactarnos con distintos hermanos de distintos lugares. Eh, Vamos a orar un momento, vamos a orar un momento mientras terminamos de preparar todo y le pedimos a Dios que nos fortalezca, que nos dé gracia, que nos dé sabiduría para poder eh, volver a introducirnos en este tema de las celdas del alma. Agradezco al Señor por la oportunidad que Él me brinda diariamente de poder entender algunas cosas que necesitamos aprender. Amado Dios y buen Padre, te quiero agradecer por esta mañana, Señor, por la lluvia, por el frío, porque tu palabra dice que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo y por toda razón. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de poder compartir este tiempo de charla bíblica con mis hermanos, con mis hermanas de distintos lugares. Señor, muchas gracias, te pido tu bendición, tu dirección sobre estas charlas y que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría necesaria para no ofender, para no errar, para no confundir, sino para ayudar a mis hermanos y hermanas que puedan tener una acabada posibilidad de interpretar lo que tú quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy doy gracias al Señor porque anoche de madrugada tuve la oportunidad de estar charlando orando por una hermana del Perú que ayer se contactó a través de mensajes y agradezco a Dios porque sin pensarlo, sin la idea personal de llegar a otros lugares, era solamente una charla con la gente del ministerio, pero Dios ha ido preparando las cosas y doy gracias a Dios por esta oportunidad de hoy saber de que hay hermanos en el Perú, que están en Colombia, hay personas que están recibiendo estas charlas bíblicas. Amén, no tienen la soberbia de decir es un estudio, un seminario, simplemente charlas donde podemos compartir cosas que son inherentes a nuestro buen crecimiento en cuanto al caminar con el Señor. Estamos abocados al tema de las celdas del alma. ¿eh? Dios bendiga a nuestro hermano Antonio Tarifeño, Dios bendiga a nuestra hermana Olga, Dios bendiga a nuestra hermana Miriam Costilla, Dios bendiga a Lucía Montesino, Dios bendiga a Ana Vives, y así a distintos hermanos y a nuestra hermana del Perú, bueno, no tengo exactamente el nombre en este momento, pero bueno, de madrugada me llamó, me desperté, a veces uno dice, ¿por qué me despierto? Bueno, nos despertamos porque Dios tiene un propósito en todas las cosas. Así que bendigo a mi hermana y bueno, confío de que va a seguir bien, que todas las peticiones de su corazón van a ser respondidas porque la pedimos en el nombre de Jesús, no porque oramos nosotros, sino porque hemos pedido las cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios bendiga también a una hermana que anoche estuvo en nuestro hogar con un problema. Eh, Lucía es el nombre, pero no es Lucía Montesino, sino otra hermana, tiene otro apellido, y creemos que Dios también le dio salida a su problema. Muy bien. Hoy, hoy quiero hablar de, de la tristeza. Eh, ayer di una pequeña referencia a las consecuencias de la tristeza. Yo lo voy a repetir porque, bueno, necesitamos antes que nada ver y demostrar que lo que estamos hablando tiene un trasfondo eh, físico que nos trae un gran dolor, una gran preocupación. Mañana vamos a hablar de la desesperanza. Cuando podamos leer los informes médicos, psiquiátricos o psicológicos de la desesperanza, nos va a llamar
a asustarnos. Pero no nos debemos asustar, porque sí, en verdad, los médicos tienen la posibilidad de ayudarnos, los psicólogos tienen la posibilidad de ayudarnos, pero donde el hombre no puede llegar, llega la mano de Dios. Pero hoy quiero mostrar un poquitito, repetir un poco lo que habla, lo que hace la tristeza en la vida del hombre y de la mujer. Porque vamos a ver bíblicamente qué es lo que produce tristeza en la vida del ser humano y qué es lo que produce la tristeza en el cuerpo. Ya veíamos ayer por los informes médicos de que el 80% de nuestras enfermedades físicas tienen un trasfondo emocional. El 80%. Esto no es algo que a mí se me ocurre decir, sino que está comprobado científicamente. Así que esto es lo que quiero compartir. Voy a remarcar un poquitito el tema de la tristeza. La persona triste experimenta, entre otros efectos, un aumento del tono muscular, que se pone flácido y dice, ay, hago régimen, no puedo engordar, no puedo adelgazar, me siento gorda, y realmente su musculatura, su cuerpo, se empieza a poner flácido, o sea, no sé, no quiero usar un término que usamos vulgarmente, pero aunque tiene un ritmo respiratorio mayor, se agita, tiene un aumento de la tasa cardíaca, su corazón se apresura cuando hay esta sintomatología. Se aumenta la tasa cardíaca, la presión sanguínea aumenta. Hay gente que dice, ¿por qué tengo presión? ¿Qué pasó? ¿Me cuido en la comida? ¿Voy al médico? No tengo una razón médica clínica para este problema y la presión no la puedo controlar. Hay algo que en las emociones o en el alma que está provocando y una de las posibilidades es la tristeza. Yo puedo hablarlo por experiencia en alguna oportunidad, por alguna circunstancia de la vida, hermano, sufrí algunas cosas y recuerdo que no sabía cómo solucionar mi problema. Fui al médico, una doctora aquí en una sala que se llama El Progreso, y la doctora me dijo, usted no tiene un problema físico, usted tiene un problema emocional. Tenía una gran tristeza, estaba pasando una situación difícil y me aumentó la presión sanguínea, me aumentó el ritmo cardíaco, empecé a tener malestares físicos que no encontraban una respuesta clínica, análisis, radiografía, todo eso, no encontraban la razón. Si alguna de estas cosas te están pasando, fíjate cómo está tu alma, si hay alguna tristeza ahí escondida, agazapada allí que no querés demostrarla, que a veces te reís como el payaso, mostrás la risa dibujada, pero dentro de tu alma, dentro de tus pensamientos, dentro de tu corazón, hay una tristeza, es tiempo de reconocerlo y buscar la forma de vencerla y abandonarla. ¿Amén? Vamos a ver el rostro de una persona con tristeza, las características del rostro de una persona con tristeza. Tiene una elevación de la parte interior de las cejas, o sea, nos inflamamos, como decía, de la masa muscular. Hay un descenso de la comisura de los labios. Veo que la gente cuando dibuja la tristeza la dibuja con la... Bueno, eso realmente es así. Realmente ocurre que el hombre con tristeza, la persona con tristeza, el niño con tristeza, los psicólogos, al mirar el rostro de una persona, se dan cuenta si hay una enfermedad de tristeza, porque es una enfermedad emocional, pero es una enfermedad. El ascenso de los pómulos y el estrechamiento de la apertura de los párpados, o sea, se pone medio achinado, los ojos se caen, como decían las mamás. Viven con la cabeza inclinada, como que no tienen fuerza para elevarse. No, es como hay un peso sobre su cabeza, sobre su espalda, que no le permite levantar su cabeza y sentirse digno. Y la mirada hacia abajo. Hay una mayor lentitud del movimiento, cuando una de las manifestaciones del cuerpo es una mayor lentitud del movimiento. Una de las cosas más características de la persona afligida por la tristeza es su tono de voz. Cambia su tono de voz, se pone melancólico para hablar, baja la tonalidad,
no tiene ese timbre de voz, ese color de voz que comúnmente tiene. Y disminuye notablemente la fluidez verbal. Le cuesta hablar, le cuesta enhebrarse en una conversación normal. Ya no puede, no tiene la posibilidad de ser fluido en su conversación. Usted le habla y, como algunos le dicen, hay que sacarle las palabras con tirabuzón. Si algo de esto está pasando, hermano, es bueno que usted pare un cachito en el camino y no intente ser lo que no es, sea genuino y reconozca que hay un problema y ese problema lo tiene que solucionar porque esa es una enfermedad en el alma y necesita sanarse porque si no su vida va a ser un calvario. Vamos a ver, una de las consecuencias que más impacto genera en la vida diaria de una persona que experimenta la tristeza tiene que ver con los aspectos cognitivos o de pensamiento. La persona triste suele presentar pensamientos rígidos y estereotipados. No puedo salir de esto. Ya está, lo intenté y no pude. Entonces me abandono. Mañana vamos a hablar un poco de la desesperanza y vamos a ver las cosas que pueden o provocar la desesperanza, que es lo que sigue a la tristeza. Cuando la tristeza deja de ser adaptativa, o sea, hay cosas que uno nos produce tristeza en el momento, uno se adapta al momento o la adapta al momento que está viviendo. Normalmente las personas por naturaleza tenemos momentos de tristeza. La tristeza patológica trae, la consecuencia de la tristeza patológica trae la depresión, esa famosa situación. Y esto no lo digo para asustar a nadie, que lamentablemente muchas veces la conclusión o la culminación de una depresión, de una fuerte depresión, es el suicidio. Lamentablemente produce esto en la vida de una persona que tiene una tristeza patológica, que se ha hecho carne en la vida de la persona la tristeza. Otro de los problemas que se produce en el cuerpo a causa de la tristeza, es algo que se llama anhedonia, que es la incapacidad de conseguir placer sexual y lograr orgasmos. Pastor, ¿y cómo es esto? Pasa, hermano. Una persona triste, una persona patológicamente triste, tiene esta consecuencia, estoy hablando no de acuerdo a mi fe, ni de acuerdo a mi espiritualidad, sino de acuerdo a la información médica psicológica que pude recabar con la ayuda del Señor. Lo otro que produce es la pseudodemencia, una pseudodemencia depresiva. ¿Qué significa esta? Que el hombre con tristeza, o la mujer con tristeza, el ser humano con tristeza, pierde la capacidad, la autocapacidad que tenemos en forma natural, física, de entender las cosas. Todo se nos va de la mano. Una persona loca no entiende lo que hace. Una persona sin la mente controlada o demente no tiene control de sus hechos. Hace cualquier cosa o hace lo que le mandan a hacer. Y lamentablemente la persona triste es un fácil bocado para, ¿no es cierto?, perdóneme la palabra, la etimología, los charlatanes que hablan, ¿no es cierto?, de soluciones mágicas. De ahí es donde muchas veces sacan, ¿no es cierto?, los dividendos las personas que hablan de un poder que no tienen, que hablan de una unción que no tienen. Estoy hablando en el mundo, ya hablando dentro del mundo espiritual o congregacional. Uno de los síntomas que más aparecen son los dolores de cabeza. Una persona con un problema en su alma de tristeza sufre de mucho dolor de cabeza, una sensación de cansancio crónico, palpitaciones y estreñimiento. Algo que nosotros decimos, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Bueno, sí tiene mucho que ver, amado hermano. Entonces, dicho esto, con la información que hemos podido recabar, mañana vamos a hablar de la desesperanza, hermano.
También es necesario que usted mañana esté atento, porque esto también pasa en nuestra alma. ¿Eh? Estas son celdas que nosotros tenemos la llave para salir. ¿Eh? Ahora voy a hablarle por qué la persona, eh, el hombre, la mujer entra en este estado de tristeza, ¿no es cierto?, que lamentablemente no saben cómo salir. Hay muchas formas de salir. ¿Eh? Ayer les explicaba que una de las formas de salir es sociabilizarse. O sea, la persona triste no quiere estar con nadie, no interesa nada, pero ahí es donde tiene que autoconvencerse que solo no va a poder salir. ¿Eh? No va a salir porque es una necesidad emocional de la compañía. Dios nos hizo para hacernos, ¿no es cierto?, socialmente útiles. Cuando Dios dice, vio al hombre, lo había creado, lo había formado, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando dice del hombre solamente, no está hablando de la persona, está hablando de la raza humana. No es bueno que estemos solos. Aunque vamos a encontrar un montón de desilusiones en muchas personas, pero tenemos que salir del rencor, perdonar. Y perdonar no significa volver a confiar, pero tampoco significa que tenemos que encerrarnos, porque esas traiciones, esas cosas que nos han hecho, nos provocan tristeza, nos provocan tristeza. Y muchas veces la desilusión nos hace encerrarnos en nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestra pieza, y entramos en un estado tan grande de tristeza que muchas veces esa tristeza es conducente hacia, ¿no es cierto?, la depresión. Y como decía, sin querer asustar a nadie, muchas veces la depresión, cuando no es atendida científicamente por un psicólogo. Mucha gente en otros tiempos se nos decía, no, los psicólogos no, porque es del diablo. No, no hay nada del diablo, hermano. Todo está creado por Dios. Todo lo que Dios creó es bueno. Amén. Entonces, con la ayuda de los médicos y con la ayuda espiritual, porque el alma es el centro entre el cuerpo y el espíritu. Y cuando el alma está enferma, no solo enferma, hermano, el cuerpo, sino que también busca de enfermar el alma, trayendo lo que se llama el peor de los males, que es la falta de fe. Cuando uno tiene un problema a nivel alma, lo primero que hace es perder la fe, le echa la culpa a Dios de todo, y empieza a hablar mal de todo el mundo porque a alguien le hizo daño que le provocó esa tristeza. Y como digo siempre, siempre hacemos pagar los platos rotos a otro, a alguien que no lo rompió. Entonces, eso también está mal porque nuestro espíritu se empieza a sentir mal, porque dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. Y lo que no es de fe es pecado. Y todo lo que es pecado nos aparta de la comunión con Dios. ¿Se da cuenta cuántas cosas pueden pasar cuando nos dejamos dominar por la tristeza? Pero vamos a ver cuáles son las salidas humanas o científicas que tenemos, o médicas que tenemos para salir de la tristeza. El contacto social con nuestros seres amados. ¿No? Seguramente que hay seres amados. Tenemos que visualizar en esos seres amados la posibilidad de salir adelante. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia. Contale a él tu tristeza. Contásela, explicarle, decirle, sacalo dentro de vos. Porque otra de las cosas que tenemos que entender, que de esto no se sale solo. Necesitamos la ayuda de nuestros congéneres, necesitamos la ayuda de Dios y de nuestros congéneres para salir de estas enfermedades del alma. No te quedes solo, no te encierres. Busca el contacto con tus seres amados. Y si a veces es para poder tener comunión con tus seres amados tenés que perdonar o pedir perdón, hacelo. Porque a veces, hermano, y ahora lo vamos a ver bíblicamente, tus huesos empiezan a secar cuando vos guardás tu tristeza. Empezás a sentirte viejo, amargado, amargada, que no, para vos no hay salida, y ahí es donde viene lo que le sigue a esto, el hijo, la hija de esta tristeza es la desesperanza y la depresión. Y la esquizofrenia. Aunque te parezca raro, gracias al Señor hemos podido descubrir que una de las consecuencias de la desesperanza es la esquizofrénica. La esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Que uno ve lo que quiere ver. Mentalmente te haces la imagen de personajes y parece que los vieras y te empezás a enajenar.
Entonces la tristeza fuera, en el nombre de Jesús, primeramente, y después anda a buscar la compañía de tus seres amados. Con otra de las cosas que te sirven es con la música. Me parece, pastor, pero tenés que escuchar música. Como cristiano, poné alabanza que te, que te, que te motiven a cantar, a saltar, a danzar. Es ahí donde tenés que danzar. No necesitas estar en el templo para hacer una danza en el espíritu. David danzaba con entendimiento, hermano. Yo sé que hay muchos hermanos que a lo mejor me van a criticar por esto. Yo no estoy en contra ni de los que danzan, ni de los que aplauden, ni de los que se caen, ni de los que no se caen. Yo lo que estoy diciendo es que las cosas que nosotros tenemos que hacer, las tenemos que hacer con propósito, porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Y nosotros tenemos que hacerlo con entendimiento. David sabía, dice, cuando fueron a comentarle a Saúl que había un joven que sabía tocar, no que tocaba champurreado ni que lo hacía así nomás, sabía lo que hacía. Entonces, hacer las cosas con entendimiento. Cuando danza por motivo, causa o razón. No lo hagas porque, a ver, no necesitas, hermanos, imitar a nada ni a nadie. Tenés que hacer las cosas con entendimiento. No lo hagas porque otro lo hace. No lo hagas para que otro diga, mirá qué espiritual el hermano o la hermana como danza. No tiene nada que ver una cosa con la otra, hermano. David danzaba con entendimiento. David tampoco se desnudó. Algunos quieren hacer el ridículo y dicen, bueno, si David se desnudó, no, David no se desnudó. Se sacó los atributos reales. ¿Cuáles eran los atributos reales? La capa y la corona. Entonces no es que andaba desnudo David danzando. No nos equivoquemos. Digamos las cosas bien en claro. Por eso el Señor nos habla y nos dice que conozcamos la Escritura. La Biblia, cuando queremos hablar de doctrina, tenemos que hablar, hermanos, de contemporización y contextualización. Y esto quiere decir que tenemos que conocer la historia, lo que pasó, por qué pasó, y tenemos que conocer el contexto de qué y por qué se hizo. ¿Amén? Esto es hablar un poco de historia. Pero no es el tema en esta mañana. Sí quiero decirte que una de las formas de salir de tu tristeza es la alabanza. No, hermanos, esa alabanza de meditación que muchas veces te aplaca, sino la alabanza de exaltación. O una música. Este es otro tema, hermanos, en el que algún día vamos a hablar. ¿Cuál es la música del diablo y cuál es la música de Dios? Muéstremela bíblicamente y yo te digo que si yo digo que hay una música que es del diablo, estoy diciendo que el diablo tiene poder creativo. El diablo no tiene poder creativo. El único que tiene poder creativo es nuestro Dios, el que creó los cielos, la tierra, la mar, la fuente, las aguas, y todo lo que existe es creado por Dios. Satanás ya tocaba música ya en la presencia de Dios, dice que tenía un tamboril, que nosotros hoy le llamamos el pandero, pero no era que el diablo creó una música. Pues ¿dónde está la música del diablo? No hay música del diablo. La música es el arte de combinar los sonidos. Eso es música. Y ese arte de combinar los sonidos lo creó Dios para su gloria y para su honor. Entonces no está mal que escuches una música. Yo no te aconsejo que escuches música estridente, rock y todas esas cosas, pero sí que escuches una música que te alegre para salir de la tristeza, aparte de lo que vamos a hablar hoy, de buscar la forma de Dios y salir de las cosas que nos pueden llevar a tristeza y arreglar las cosas que nos pueden traer tristeza. Aparte es bueno tener una buena interrelación con tus seres que amas y contarle lo que te pasa. Estoy triste. No es pecado estar triste, hermano. El pecado es guardar la tristeza para enfermarnos. Escucha buena música, escucha alabanza, si no querés escuchar otro tipo de música, escucha alabanza que te va a ayudar, te va a hacer salir de ese bloqueo mental, hermano, porque cuando digo bloqueo mental estoy hablando del alma. Vuelvo a explicar y vuelvo a decir que el centro del alma es, ¿no es cierto?, el corazón y la mente. Nuestro consciente y subconsciente está ahí nuestra alma. Amén. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto, hermanos, a los problemas del alma. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. El corazón alegre constituye buen remedio. Que te estaba diciendo recién. Alegra tu corazón, busca algo que alegre tu corazón. Mirá, salí, caminá, visitá, buscá. No te encierres, amado hermano. No te encierres. El peor remedio para la tristeza es encerrarse. Porque eso es lo que busca la tristeza, que vos te encierres.
que vos busques estar solo, la luz apagada, que nadie te molesta, por favor no me molestes, no quiero hablar con nadie. Esa es la herramienta del diablo para tenerte enfermo de tristeza. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay muchos hermanos, hermanas, que han ido al reumatólogo, han ido al traumatólogo, han tomado antiinflamatorios, han tomado vitaminas, calcio, pero siguen con los mismos dolores o con las mismas enfermedades. No estoy diciendo que deje de tomar su medicina. Por favor, no confunda las cosas. Yo estoy diciendo simplemente que esos remedios pueden aplacar momentáneamente el dolor, pero la raíz del dolor está en tu tristeza, que está ahí en tu corazón y que lamentablemente la llevas por muchos años, por situaciones reales, ¿eh? Ojo, yo no estoy diciendo que es fantasía. Conozco varios casos, ¿no es cierto?, de personas que han pasado situaciones que las han roto en 10.000 pedazos. No voy a dar nombres, algunos están ahí en contacto o se han subido al contacto, pero simplemente, hermano, ya eso ya pasó. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos traer el tiempo que pasó hacia adelante? No. Simplemente no te hagas partícipe del pecado, de lo que otro te hizo, porque es un pecado que tendrá algún día que dar cuenta delante de Dios. Vos ya lo perdonás y olvidás, porque esa tristeza patológica te va a traer dolores, dolores que no lo podés, o el médico no lo puede identificar. Te puede ayudar a solucionar la sintomatología del dolor, pero no te puede quitar el dolor, porque el dolor es provocado por una enfermedad en el alma. No estoy diciendo toda, pero según la ciencia médica, el 80% de esas enfermedades son generadas en nuestras emociones enfermas. ¿Qué otra cosa nos trae tristeza? La falta de frutos trae tristeza al corazón. Conocemos la historia allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 18, de una mujer que era estéril, no había dado frutos. Y tenía una gran tristeza. Fue al altar, empezó a orar a Dios y dice que no levantaba, era tanta su tristeza que no levantaba la voz. Porque eso produce la tristeza. Les expliqué recién, pierden la capacidad de hablar. El hombre y la mujer triste pierde la capacidad de dicción, no sabe qué decir. ¿Cuántas veces te ha pasado que la tristeza te ha ocasionado el silencio? Pero no porque no sepas hablar, sino que no te sale decir nada. La tristeza te ha enseguecido. Pues esta mujer llamada Ana, tenía una tristeza que no le permitía levantar la voz delante de Dios. Dice la palabra del Señor, ella dijo, hace tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque el profeta dice, o el sacerdote dice, digiere tu vino, mujer. Y la mujer dice, no estoy borracha. Porque eso pasa. Eso pasa con una persona triste, que se nota, que pareciera que está enajenada. Recién le estaba diciendo que produce una pseudo-demencia depresiva la tristeza. Estoy hablando términos médicos, términos científicos, términos psicológicos, escritos por psicólogos. Produce una pseudo-demencia depresiva. Te bajonea y parece que, no sé si alguna vez te vio una persona con una tristeza muy grande. Tuvimos hace poco tiempo la oportunidad de ministrar a una persona con esa situación. Parecía una anciana y una joven, parecía que estaba borracha y no estaba borracha, parecía una mujer enajenada y no estaba enajenada. La gloria y la honra sea para el Señor cuando pudo entender, porque ese es el otro problema que tenemos como pastores y como sacerdotes. Empezamos a reprender demonios, empezamos a echar demonios, hacemos un circo. Muchas veces pasa esto, cuando el problema no está en el área espiritual, está en el área emocional. Se trata de ministrar
y hacerle entender que somos libres porque Dios nos llamó a ser libres. Pero que esa libertad no depende del Señor, depende de nosotros, de abrir la celda, salir de la celda, donde estamos encerrados y poder empezar a vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque ese es el otro problema, que cuando estamos encerrados en un problema, hacemos vano el sacrificio de Cristo. Echamos la culpa al diablo cuando el diablo no tiene nada que ver con nosotros. El diablo ya está vencido. Nosotros somos los culpables muchas veces. Nuestro peor enemigo somos nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Hay una administración. Y encima como no tenemos mucho, no estoy diciendo todo, no estoy hablando por mí, como no tengo la capacidad de saber qué es lo que necesita la persona, también le niego la posibilidad de que vaya a un psicólogo. No, y no porque ahí está el demonio. No hay demonio, hermano, que pueda tocar nuestra vida. Tenemos que usar la capacidad, la inteligencia, la idoneidad. Pablo le escribía a Timoteo, busca hombres idóneos. La idoneidad no es gracia, la idoneidad no se consigue por misericordia, la idoneidad se consigue con esfuerzo, con estudiar, con profundizar, con conocer, más allá de lo que alguna vez alguien nos dijo. Y no quiero que ninguno se sienta... Y se siente molesto, lo lamento, hermano, pero es una verdad que tengo que decir, porque hay mucha gente que necesita escuchar esta verdad. Entonces, no hagamos vano el sacrificio de Cristo, pensando que el diablo tiene autoridad sobre nuestra vida. El diablo no tiene autoridad sobre nuestra vida. Dios tiene toda la autoridad si nosotros se la damos. Porque hay dos cosas que Dios no puede hacer. Nosotros decimos, Dios lo puede todo. Sí, Dios puede todo, pero hay dos cosas que Dios no hace. Primero, mentirnos. Jamás Dios ha mentido. Jamás Dios se ha vuelto atrás, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios no puede entrar a un corazón que no quiere abrirle la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, quiere decir que la posibilidad de decir sí o no la tenemos nosotros. Si alguien me abre, yo entro a él, ceno con él y él conmigo. A la intimidad no entra Dios a menos que no le abra. ¿Estamos de acuerdo? Así dice la palabra, no lo digo yo. A mí me gustaría decirte que Dios viene, te pega una patada en la puerta de tu corazón y entra de prepo. Sería buenísimo, porque muchas veces nuestra capacidad no nos deja ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ana tenía este problema. El sacerdote pensó que estaba borracha, porque no había perdido la capacidad de hablar, había perdido la capacidad de decir. Estaba tan triste que el sacerdote pensó que estaba ebria. Y la mujer le dijo, no estoy ebria. No tenía frutos. Y le dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Por favor, intercede por mí. La gente a gritos está pidiendo, pastores, hermanos. Y cuando digo siervos, no estoy diciendo pastores, porque veo muchas personas que tienen años dentro de la iglesia. Lo estoy viendo aquí. Y que lamentablemente, siendo ya personas que tendrían que alimentar, necesitan que estén siempre dándole la mamadera, que no me visitan, que no me atienden, que no me cuidan, que no oran por mí, que no basta. La gente está pidiendo a gritos, halle tu sierva gracia, necesito que me expliquen, necesito que me ayuden. La gente, aun dentro de las congregaciones, pide a gritos ayuda. Y como gente que está en las congregaciones, que algunos conozco y otros no los conozco, también hay gente del mundo secular. Anoche les estaba contando que a la madrugada me despertó un llamado de una hermana del Perú, agradeciéndome y pidiéndome por favor que interceda delante de Dios por esa situación, por una situación que ella está viviendo. Esta Ana tenía un problema y el sacerdote pensó que estaba borracha porque su tristeza era tan grande, hermanos, que había perdido la capacidad de dicción, había agachado su cabeza en un dejo de abandono y puedo decir que estaba hasta depresiva. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. El versículo 19 dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Ana sale de delante del sacerdote, confiado que Dios había escuchado su oración y que el sacerdote la había entendido. No especifica si el sacerdote le habló o no le habló.
No especifica. Yo en mi imaginación me imagino que el sacerdote, un hombre apartado por Dios para el servicio, le tiene que haber dicho algunas de las cosas que yo en esta mañana les estoy diciendo. Y la mujer sale contenta y al otro día se levanta, ¿no es cierto? Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, que era el esposo de esta mujer, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. La falta de frutos produce una tristeza. Cuando hablamos de fruto, hermano, muchos creen que cuántas almas gané. No, estoy hablando de frutos, y cuando la palabra habla de fruto, habla del fruto del Espíritu. ¿Cómo andamos con el amor? Que es fruto del Espíritu. ¿Sabemos lo que significa amor? Tenemos el amor fíleto, el amor ágape, tenemos el amor filial, tenemos el amor eros. Yo creo que me están entendiendo lo que digo, ¿no? Cuando hablamos del amor fíleto, hablamos del amor familiar. ¿Cómo está tu relación interfamiliar? ¿Cómo está? En tu mesa hay paz, hay charla, hay diálogo. El amor fíleto es eso, el amor familiar. No voy a hablar del amor eros porque ya sería entrar en la intimidad, no ese es el punto. ¿Cómo está el amor ágape, ese amor que perdona, el amor que perdona, hermano? Yo lo perdono, pastor, pero me cuesta confiar. Esa es otra cosa. Una cosa es amar y otra cosa es confiar. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero tu deber no es sentir amar, es tu obligación amar. Es tu deber perdonar, es tu obligación perdonar. No siento perdonarlo. Eso nos está restando la posibilidad de tener fruto. Si no tenemos ese fruto latente en nuestra vida, el resto de los frutos no van a estar. Porque si no hay amor, no hay paciencia. Yo no amo, no te aguanto. Si no te amo, no tengo paz. No puedo tener paz con una persona que no amo. En una casa que no amo. No puedo perdonar porque si no tengo amor, no perdono. La falta de fruto trae una gran tristeza. Ana no tenía fruto de su vientre. Nosotros podemos a lo mejor ser solteros, porque veo personas solteras que no tienen familia, que no tienen casa, o sea, tienen casa pero no tienen matrimonio y no tienen hijos y dicen, yo nunca... No te entristezcas por eso, porque Dios te apartó para ser madre de multitudes. Yo conozco mujeres estériles, mujeres solteras que han, en nuestra comunidad cristiana conocemos un caso muy puntual, ya descansa en los brazos del Señor, una tremenda sierva de Dios que nunca tuvo esposo, nunca tuvo hijos, pero es madre de multitudes. Hay generaciones que hablan con amor de esa anciana llamada María Carrasco. No tiene hijos físicos, pero tiene hijos espirituales, quizás Dios te tiene para eso. Pero tiene que haber el principal fruto, la raíz del fruto. Nosotros decimos los frutos, no existen los frutos, existe el fruto dividido en distintas etapas, de distintas formas. A veces leemos hasta mal eso, decimos los frutos del Espíritu. No dice los frutos, el fruto del Espíritu. Y la raíz del fruto del Espíritu es el amor. Sin amor no hay paz, sin amor no hay paciencia, sin amor no hay benignidad, sin amor no hay mansedumbre, porque el amor te produce mansedumbre. Cuando te hablan mal, golpeado, porque amás te callas y ya te voy a explicar, está todo bien, tranquilo. Entonces, la falta de fruto trae tristeza a tu vida. Empieza a alimentar el fruto del amor. Busca la forma, hermanos, en el nombre del Señor Jesús te invito con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Primeramente, amar a Dios. No pongas a Dios en segundo lugar. Primero Dios. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No lo perdiste, lo dejaste, lo abandonaste. Entonces, el primer fruto o lo principal que tiene que haber en tu vida es el amor. El amor a Dios, el amor a tu familia. Y otra cosa que nos produce tristeza es esta situación que te voy a hablar en este momento, que es Lucas capítulo 18, versículo 23.
Entonces él oyendo esto, está hablando del joven que le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le habla de los mandamientos, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, todo eso he cumplido, Señor, ya está, entonces me voy de eso. Entonces dice, ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Ahí ya la cosa era distinta. ¿Por qué era distinta? Porque dice la palabra, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. El problema no es el dinero. Alguna vez tuve una discusión con, con una persona, estaba dando un seminario, y dice, los ricos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué, hermana? Porque la Biblia dice que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos porque es más fácil hacer entrar un camello por el ojo de una aguja. Cuando hablan del ojo de la aguja era una piedra que estaba allí en Jerusalén, que era angostita, era una puerta muy angosta, muy difícil hacer entrar un camello por ahí. No había aguja como nosotros la vemos hoy. ¿Qué hacer entrar un rico? La riqueza no es problema. El amor a la riqueza es el problema. El amor al dinero nos trae tristeza. ¿Sabe por qué? Porque si yo tuviera tanta plata, una vez estábamos charlando con un hermano, hace muchos años, estábamos comenzando nuestro ministerio o nuestra última aquí en este lugar, y le decía, hermano, si el Señor te diera a vos 100.000 pesos, ¿qué haría? Y pastor, doy mi diezmo, urgente, y con mi diezmo hago hacer una cruz y le pongo luces y le pongo esto y le pongo aquello y le pongo lo. Qué bueno, hermano, gloria a Dios. Y si el Señor te diera 200.000 pesos, en este momento viniente, toma, te doy 200.000, aparto mi diezmo, pastor, y terminamos la parte de adelante y hacemos esto, aquello, lo otro. Estamos hablando de años A, cuando hablar de 1.000.000 de pesos era mucha plata. Le digo, y si el Señor te viniera y te dijera, bueno, mira, ¿sabes qué? Fulanito, te doy 10 millones de pesos. ¿Qué pasaría? Ah, ahí la verdad que. Y se puso a pensar, porque ya era mucho lo que tenía que dar el diezmo. ¿Qué pasó? Ni siquiera tuvo en su mano un dinero, pero ya pensaba que era mucho dinero. Solo pensar que tenía que dar el diezmo de 10 millones de pesos lo atribulaba. Eso se llama amor al dinero. El peor error de todo ser humano es el amor al dinero, porque te va a producir tristeza. Hay muchos que seguramente se van a acordar lo que les voy a decir. Yo no sé si cuántos se acuerdan del famoso Rodrigazo hace muchos años atrás, que nos acostamos teniendo 2 casas y cuando nos despertamos a la mañana habíamos perdido una, o teníamos un capital y del capital en el Rodrigazo fue un decreto que nos sacó el 60% de nuestro dinero. Mucha gente terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque había perdido gran parte de lo que tenía. El amor al dinero te produce, por lo general, tristeza. ¿Cuál es el lugar que tú tienes que tener para el dinero? El dinero tiene que ser tu sirviente. El dinero te tiene que servir a vos para tener una comodidad, para tener una opción mejor para vivir con tu familia, pero cuando el dinero se convierte en tu amo, firmalo abajo, que te lo está diciendo un necio, por decir un tonto, firmalo abajo que te va a producir tristeza. Lo puedes perder, te lo pueden robar. A mí me pasó en el año 94, 95, esperaba desesperadamente un dinero que me tenían que entregar $23.000. Hoy $23.000 sería muchísimo dinero. No sé si mucho, pero era un buen dinero. Y lo recibí, así como lo recibí, me estafaron y entró por la mano izquierda y salió por la mano derecha. No sabe usted la tristeza que me produjo, el malestar físico que me produjo. Ayer lo conté, un poco conté la sintomatología que tenía, que tuve a causa de esa tristeza, de ese miedo, porque yo ahora, ¿qué hago con mi familia? Yo contaba con ese dinero para comprar una propiedad, un terreno, hacer algo. Me quedé sin nada. No tenía ni siquiera dónde dormir, porque todo lo había perdido. Entonces, el amor al dinero produce una gran tristeza. Y lo último, hermano, que es solucionable, ¿eh? Proverbios capítulo 10, versículo 1. Y yo sé que muchos de los jóvenes que están escuchando, los chicos que van a escuchar esto, me van a retar, se van a acordar de mí muchísimo. Creo que van a aprender a hablar en arameo para decir cualquier cosa de mí, pero esto lo dice la palabra. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre.
pero el hijo necio es tristeza de su madre. El mismo Salomón escribe y dice que la necedad viene ligada o viene pegada al corazón del mozo. ¿Qué quiere decir la necedad? Dentro de nuestra familia está ahora conectado, teníamos un familiar muy cercano a la pastora Nancy, que cuando era adolescente decía, ¿sabés qué lo tenés que hacer? Ya sé. Y hacía cada desbarajuste, rompía cosas, destruía lo que venía a su mano, porque su dicho era, sí, yo sé, no me digas nada, pues yo sé. Está conectado, seguramente que se debe estar riendo, porque sabe de quién estoy hablando. Era un necio, porque era mozo, porque era adolescente. ¿Cuál es la razón que nuestros hijos nos producen tristeza? Que nosotros avalamos por la falsa psicología moderna que dice que a los hijos no hay que recriminarles, que a los hijos no hay que disciplinarlos, porque los hijos si no le entra un espíritu como de depresión, que se acomplejan. Yo no sé, hermano, pero mi viejo, mi vieja, yo siempre digo que mi viejo era malo, malísimo era mi papá, malísimo. ¿Sabe por qué? O mi mamá, porque a las 8 de la noche, antes que oscureciera, él tenía un silbido que lo caracterizaba. Y yo a lo mejor estaba jugando un partido de fútbol, íbamos 0-0 y el primer gol ganaba el campeonato, y mi padre me silbaba, y yo me gustara o no me gustara, venía corriendo porque sabía que si no lo hacía había una consecuencia. Y jamás tuve un complejo. Mi madre, yo podía salir el sábado, tenía permiso para salir con mis amigos, ir a comer, ir a tomar una Coca-Cola, ir al centro de San Isidro, pero el domingo a la mañana, a las 7 de la mañana, era tan mala mi mamá. Usted no sabe lo mala que era. Porque a las 7 de la mañana empezaba, Carlos, a las 7 de la mañana el domingo. Arriba, pero mamá, tengo sueño. Ah, ¿te gustó salir anoche? Ahora se va a levantar, hijo, se va a higienizar, se va a lavar bien la carita, bien los ojitos, y se va a ir a la iglesia, a la escuela dominical. No sabe cómo la insulté a mi vieja por dentro. Y decía, esta vieja, qué mala que es, qué mala que es. Y no tengo ningún complejo. La escuela antes, hermano, usted no podía decirle a un maestro lo que quisiera. Hoy los jóvenes, los niños, hermanos, hacen lo que quieren en la escuela y los padres lo avalan. Cuando hay una inconducta y los maestros le ponen una reprimenda en el cuaderno, los padres van y quieren pelear con los maestros. Porque según la psicología moderna dice que a los hijos o a los jóvenes no hay que ponerles nota, no hay que disciplinarlos. ¿Sabe cómo termina el texto ese que la necedad viene ligado al corazón del mozo? Mas la vara de sabiduría corrige la necedad, dice la palabra. Entonces nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Es que no somos buenos por eso. Abrirle la mano a nuestros hijos para que hagan lo que quieran no es ser bueno. Es ser más necio de los hijos. Y está bien que un joven sea necio, sea atolondrado, sea descerebrado, pero ya un padre ser atolondrado o ser necio es un pecado. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres. Después decimos, Señor, cuando nuestros hijos están complicados en una celda, cuando están metidos en la droga, cuando están metidos en el alcohol, decimos, Señor, por favor, ayúdame para que mi hijo salga. No, ya está. Por supuesto que el Señor va a hacer la obra. Va a tener misericordia de vos y de mí. Pero ¿para qué pasar por todo eso? Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de decir no. No, porque la palabra no muchas veces a nuestros hijos es más linda que decirle no sabés cómo te amo. Decirle no a nuestros hijos, muchas veces le permitimos a nuestros hijos el cigarrillo en la mesa, el alcohol en la mesa. Pastor, pero un cigarrito, no, ni uno, porque mi casa es casa de oración. Mi casa no es la casa de oración no es el templo, es tu hogar, hermano, tu mesa es el lugar donde se habla la palabra de Dios.
Si vos no querés entristecer tu corazón con la inconducta de tu hijo, no le permitas crecer en inconducta. Yo sé que hay muchos jóvenes, muchos chicos que estarán diciendo, este porque es viejo. No, 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 sí soy viejo, por supuesto que soy viejo. Pero esto no lo aprendí ahora, lo aprendí cuando era un muchachito joven. Y muchas veces, cuando me le escapé a la rigidez de mi papá y de mi mamá, cometí errores que los lamento todos los días de mi vida. Enfermedades que me provocaron el deambular por el mundo. Años perdidos por andar deambulando en el mundo, porque no quise escuchar o no pude entender que el bien mío era el no de mi papá. A mi finado padre un día me sentó y me dice, quiero hablar con usted, don Ramírez. Esa era la forma que tenía de hablar conmigo. No me decía, hijo querido, mi amorcito, mi bebecito, no. Quiero hablar con usted, don Ramírez, siéntese. Y me empezó a aconsejar y digo, ¿sabe qué? Déjenme equivocar. Yo no quiero consejo, quiero plata. Usted no sabe lo que me arrepentí el resto de mi vida de no haber escuchado alguno de los consejos que me faltó escuchar de la boca de mi padre. Entonces, una de las razones para las que produce tristeza es la necedad de nuestros hijos. Pero para que los hijos no sean necios, hermano, no los independicemos antes de tiempo. No le permitemos que haga lo que quiera. Te va a costar al principio, hermano. Quizás ya le diste rienda suelta y el chico hace lo que quiere. Mira, hermano, yo no soy quien para decirte qué tenés que hacer en tu hogar. No sé qué, no sé, pero dice la palabra del Señor que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Y también aclara abajo, y no estoy diciendo que anda a los palos con sus hijos, que la vara corrige la necedad del niño. Es un tema muy importante, pero como dije, yo les he dado las cosas de las que habla la ciencia, la psicología y la medicina en cuanto a las consecuencias de mantener una tristeza en tu corazón. Hermano, busca fruto, crece en el fruto del Espíritu, crece. Cuando vos conozcas y empieces a vivir la vivencia del fruto del Espíritu, vas a ver que la tristeza se va a ir. Hace un tiempo atrás le decía a una persona que estaba pasando un momento, una persona en Buenos Aires, que nos escribimos, no muy seguido ahora, pero donde nos escribimos más. Y me hablaba, ¿no es cierto?, de cosas que no hacía. Le digo, ¿sabés qué? Hay tantas cosas para hacer que no se hacen en los púlpitos, que no se hacen en los templos, adelante. Yo quiero cantar, yo quiero adorar. No hace falta eso. Para adorar no necesitas cantar, hermano. Porque hay algunos que quieren adorar y cantan, y el Señor se le tapa el oído porque canta muy feo. Pero aún así Dios lo escucha. Lo que no le gusta escuchar son los que estamos alrededor. Pero para adorar a Dios solamente necesitas hacer y engrandecer el nombre del Señor. Y eso lo podés hacer alimentando un niño. El fruto del amor te hace alimentar a un niño sin que sea tuyo. Te hace conseguir un pantaloncito a alguien que lo necesite. Porque el amor, hermanos, a Dios, cuando tenemos un amor excelso a Dios, un amor ágape, no el amor fileto, no el amor eros, sino el amor ágape, que nace en el corazón de Dios para nuestro corazón, vemos a todos con la necesidad y cuando tenemos la posibilidad, como no tenemos un amor excelso al dinero, somos capaces de desprendernos, de traer una ofrenda, de hacer una taza de leche, de hacer una torta frita, de hacer un pedazo de pan, de hacer de comer a aquellos que lo necesitan. Y hoy me cuenta, estoy feliz porque estamos haciendo comida, estamos haciendo esto en nuestra congregación. Me alegro, alabo a Dios por eso y sé que va a crecer. Y una vez le dije, vas a ser madre de multitudes. Y yo sé que la palabra se va a cumplir. Entonces estas cosas, amados hermanos, es la que quiero compartir, y lo que quise compartir esta mañana y decirte con todo mi corazón. Estoy abierto a preguntas. La idea, gracias al Señor por los pastores que Pastor Mauricio, Dios te bendiga, que está en contacto. Estoy abierto a aquellos que necesitan, a aquellos que quieran, a aquellos que quieran compartir. Estoy a su disposición, hermano. La idea no es hacer un contrapunto, porque tampoco es el objetivo. Yo no estoy buscando que gente venga a nuestra congregación. Quédese donde está, porque si no se lleva bien con su mamá, tampoco se va a llevar bien con su tía. Hay muchas veces que dicen, a mí me gusta cómo habla el pastor, entonces me voy. No, quédese donde está, hermano. Escúchelo ahí por internet, lo que quiera escuchar, tome nota de lo que le estoy diciendo y busque a la luz de la palabra
si lo que estoy diciendo es verdad o no es verdad. Y si no es verdad, no lo escuche, pero si es verdad, póngalo en práctica. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios siempre produce bendición. Entonces aquellos hermanos, a los pastores que hay materiales que estamos escribiendo sobre este tema y sobre otros temas, lo comento para que si alguno tiene el deseo de que esto llegue a sus manos, no tiene solamente que mandarme un correo electrónico o llamarme por teléfono o mandarme un mensaje. Mi correo electrónico es Carlos Ramírez, todo con minúscula 913 @hotmail.com. Tengo materiales, hemos escrito en nuestros ministerios materiales para los adolescentes, donde hablamos de la sexualidad, de la alimentación, de la higiene, productos, ¿no es cierto?, de muchas veces la desviación en cuanto al apetito sexual, cosas que pareciera que no son, pero son científicamente comprobado que muchas de las cosas que nos pasa o que le pasa al joven, a la señorita y por qué no a los adultos, es por falta de conocimiento de ciertas reglas, ¿no es cierto?, que son, ¿no es cierto?, elementales para una buena vivencia. Entonces estamos a su disposición, tenemos para hablar de sanidad divina, sanidad del alma, un montón de cosas que Dios nos ha permitido escribir en este ministerio para ayudar a la iglesia. Y los que se identifican con iglesia tienen las puertas abiertas y de mi corazón y del teléfono o del correo electrónico para poder intercambiarlo. No tiene ningún costo, simplemente escribir, decir, me interesaría esto, yo se lo mando con la ayuda del Señor. Y quiero decir algo, alguien me dijo, pastor, pero no pide nada. Yo no pido nada, no es nada para mí. Si usted quiere mandar una ofrenda, gloria a Dios, no hay problema, pero será para el engrandecimiento de la obra del Señor. Y para poder seguir, estamos proyectándonos en hacer algún tipo de programa a través de YouTube con otros pastores, hacer unas charlas de estos temas, de temas médicos. Tenemos médicos amigos que pueden hablar de distintas cosas que son inherentes, porque muchos creen que los médicos no creen en Dios, no, sí creen en Dios. Bendito sea el Señor. Mi hijo fue operado hace un año, tuvo un cáncer intestinal y los médicos están asombrados, han venido a nuestra casa, han venido a nuestra iglesia, han venido los sábados a cocinar aquí, médicos han venido a cocinar y se han ofrecido a ayudar a la gente de las congregaciones con charlas. Así que ayúdenos a orar para que podamos lograr esas cosas que son tan importantes. No solo cantar, no solo predicar. Qué lindo cantar, qué lindo predicar. A mí, yo hermano, soy medio reacio a muchas cosas. Me gusta más cuando podemos hablar de cosas que nos edifican, preguntas, respuestas, textos bíblicos, y no tanto saludos y tantas cosas que muchas veces hacemos y ocupamos un tiempo tan importante que Dios nos brinda que podría servir para ayudar a muchos. Dicho esto, hermano, mañana vamos a hablar de la desesperanza. Es un tema, hermano, muy, muy álgido que muchas veces termina en algo tremendo, en la esquizofrenia. Pastor, así tal está estipulado por los psicólogos, está estipulado por la ciencia médica, que muchas veces la desesperanza termina en la esquizofrenia. Por ahora, hermanos, les saludo, les digo que muy agradecido por el tiempo que me han prestado para tener estas charlas bíblicas y a sus órdenes, en lo que usted necesite, su servidor, Pastor Carlos Alberto Ramírez, un humilde pastor de campo. Yo siempre digo lo mismo. En Buenos Aires le digo que yo soy pastor de Cordillera, de la Pegüeña y de todas esas cosas, ¿no? Así, buen comedor de piñón y de chivo, por si alguno tiene algún poco de piñón por ahí que me convide, estamos también listos para recibirlo. Que el Señor de paz los rebendiga. Shalom Adonai.